Israel intensifica los bombardeos en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar de los llamados de la ONU y de Washington, que han expresado su preocupación por la suerte de los civiles que se encuentran allí refugiados. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Mientras avanza la ofensiva israelí en Rafah, una nueva ronda de negociaciones ha comenzado hoy en El Cairo para alcanzar un cese de hostilidades en Gaza y un canje de prisioneros palestinos en cárceles israelíes por rehenes de Hamás. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha destituido al comandante en jefe del ejército, el general Valery Zaluzhny, quien se desempeñaba en este cargo desde poco antes de la invasión rusa en febrero de 2022. Zelensky justifica esta decisión argumentando que su ejército necesita una nueva dirección. El ejército israelí ha intensificado los bombardeos en Rafah, el enclave meridional al que ha huido gran parte de la población de Gaza. Esto se produce luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu diera luz verde a la operación y tras rechazar una propuesta de Hamás para un alto el fuego en la franja. Mientras la ONU y Washington han advertido a Israel de las graves consecuencias humanitarias que esta ofensiva podría traer, en El Cairo se han retomado las negociaciones para alcanzar un alto el fuego. Columnas de humo se alzan sobre la superpoblada ciudad de Rafah. Los bombardeos israelíes preparan el terreno para un asalto terrestre contra lo que se considera un bastión de Hamás, clasificada como organización terrorista por muchos estados. Pero para cientos de miles de gazatíes que han huido al extremo sur de la franja, tras ser forzados por el ejército israelí a abandonar sus hogares más al norte, Rafah es el último refugio. Israel afirma también que Rafah alberga múltiples túneles que Hamás utiliza para abastecerse de armas. Los bombardeos son los cruentos emisarios de la destrucción que se acerca. Cayeron 3 misiles justo aquí donde estoy ahora. Las víctimas eran niños, mujeres y ancianos. Ojalá hubiéramos podido rescatar sus cadáveres completos, pero tuvimos que ir reuniendo las partes de sus cuerpos. Nos hemos enterado de que están preparando una ofensiva en Rafah. Las cosas se van a poner muy mal aquí. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu insiste en que no hay alternativa a la destrucción militar de Hamás. No hay otra solución que la victoria total. Si Hamás sobrevive en Gaza, la próxima masacre es solo cuestión de tiempo. El eje del mal de Irán y sus aliados continuará su campaña de asesinatos y ataques. Hemos dado instrucciones al ejército de Israel para que se prepare para operar también en Rafah y en 2 de los campos de refugiados del centro, los últimos bastiones que le quedan a Hamás. Con las negociaciones estancadas, parece que será la población de Rafah la que pague el precio de la falta de voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo de paz. Y una fragata de la Armada alemana zarpó este jueves desde el puerto de Wilhelmshaven, en el norte de Alemania, en dirección al Mar Rojo. El barco de guerra, con más de 200 soldados a bordo, tiene previsto participar en la misión militar de la Unión Europea Áspides para defender la navegación comercial de los ataques de los rebeldes hutíes que controlan una parte de Yemen. Durante las últimas semanas, la milicia islamista ha aumentado sus ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo como medida de presión para que Israel ponga fin a su ofensiva en la Franja de Gaza. La fragata alemana todavía necesita un mandato directo del Bundestag, el Parlamento Federal de Alemania, para participar en la misión militar europea. Y tras días de rumores, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció este jueves que destituyó al popular comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny. En una publicación de Telegram, Zelensky informó que se había reunido con el militar al que agradeció sus 2 años de servicio al frente de la defensa ucraniana contra Rusia. Zelensky ya había manifestado públicamente su intención de renovar al alto mando de sus Fuerzas Armadas para darle otro enfoque a la campaña militar de Kiev. Zaluzhny será sustituido por el actual comandante de las Fuerzas Terrestres,
Oleksandr Syrski. Vamos ahora a Kiev con más informaciones sobre este anuncio. Se encuentra nuestra enviada especial a la capital ucraniana, Carolina Chimoy, a quien saludamos a esta hora. Carolina, buenas noches. Como mencionábamos, el rumor de la salida de Zaluzhny corría desde hace días. ¿Por qué el presidente Zelensky finalmente tomó la decisión de retirarlo del cargo? Y cuéntanos, por favor, si ya hay reacciones a este anuncio. El presidente Zelensky no explicó por qué ha tomado esta decisión en este momento, pero muchos analistas creen, Carol, que es porque el ex general en jefe Zaluzhny, quien estuvo a cargo de la contraofensiva en la primavera del año pasado, no fue tan exitoso como se esperaba. Como bien recordarás, se esperaba que las tropas ucranianas logren recuperar el territorio donde las tropas rusas están ahora, el territorio tomado por las tropas rusas, algo que no se logró, pero eso solo es una suposición. El propio presidente no ha dado explicaciones al respecto. Además, se sabe que habían conflictos personales entre el presidente Zelensky y el ex general jefe Zaluzhny, quien en la población ucraniana es bastante más popular incluso que el propio presidente. Reacciones hay varias y son bastante controversiales. Algunos aplauden esta decisión, dicen que es un buen cambio, que es un cambio que llevará a las tropas ucranianas adelante. Otros piensan que el general Syrsk es una persona muy dura para con sus tropas, tiene esa fama. El general Syrsk estuvo a cargo de las tropas ucranianas cuando durante esa larga y trágica lucha en Bakhmut, donde recordemos murieron miles de soldados ucranianos, y por ello las opiniones al respecto son bastante controversiales. Bueno, Carolina, y ahora que ya nos hablas de Oleksandr Syrski, el hombre que sucederá a Zaluzhny, ¿qué cambios entonces esperan en la estrategia militar ucraniana con su llegada? El presidente Zelensky dice que espera del nuevo general supremo Syrsk que tenga un plan bastante detallado, un plan de acción para este año, el año 2024. Además, también quiere que las brigadas al frente que están luchando actualmente contra las tropas rusas reciban más armamento de Occidente, Carol. También quieren implementar un sistema de rotación para que los soldados no estén luchando continuamente las mismas brigadas, los mismos grupos, como ha sido hasta ahora. Hay varios soldados al frente que llevan luchando ya hace 2 años y obviamente están exhaustos. Entonces quiere traer y implementar que el nuevo general implemente un sistema en ello. Se sabe además que el general Syrsk es bastante leal y que no dirá no a cualquiera de las propuestas del presidente Zelensky. Esas son entonces las ideas que el presidente Zelensky ya ha propuesto y que muy probablemente el general jefe Syrsk llevará a cabo. Carolina Chimoy, nuestra enviada especial en Kiev, gracias por estas informaciones a propósito del anuncio que se conoció allí en la capital ucraniana. Vamos ahora a América Latina. En Brasil, la policía ha lanzado un macrooperativo contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus aliados políticos por un supuesto intento de golpe de Estado. A Bolsonaro se le ha prohibido salir del país y la Policía Federal ya ha requisado su pasaporte, según confirmó su abogado. Los investigadores acusan al exmandatario de redactar un decreto para anular los comicios de 2022, en los que fue derrotado por el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Por el momento ya fueron arrestados 3 referentes del bolsonarismo y registrados los domicilios de otros 24, incluidos 3 exministros. Seguimos hablando de este tema con el periodista Marcelo Silva de Souza, quien saludamos a esta hora en Brasilia. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué elementos nuevos aparecen con esta operación contra el expresidente Jair Bolsonaro. ¿Qué tal, Carol? La policía brasileña entiende que el expresidente brasileño, ministros de su gobierno y militares formaron parte de un plan para la ejecución de un golpe de Estado aquí en Brasil, y aparecen por primera vez elementos que conectan directamente al expresidente brasileño con esta supuesta trama golpista. Entre esos elementos aparece una reunión
de la alta cúpula del gobierno de Bolsonaro en julio de 2022, reunión que quedó grabada y en la que Bolsonaro admitía que Luis Ignacio Lula da Silva estaba al frente en las encuestas y que lo más probable era un triunfo electoral de su opositor, y con eso estimulaba al primer escalón de su gobierno a promover desinformación sobre el sistema electoral. Inclusive se escucharon frases de ministros, entre ellos el del Gabinete de Seguridad Institucional, de que era necesario golpear la mesa antes de las elecciones porque 2023 ya iba a ser tarde. Eso por un lado, y también aparece el reconocimiento en base a conversaciones que obtuvo la policía de que Jair Bolsonaro recibió en sus manos el borrador de un decreto golpista, un decreto que promovía anular el resultado de las elecciones, convocar a nuevos comicios y ordenar el arresto de jueces del Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro no puede más alegar que estas fueron versiones que circularon por sus colaboradores y que él no estuvo al tanto. Bueno, Marcelo, y ante este escenario, ¿qué futuro le espera al expresidente brasileño? El escenario es de muchísima fragilidad. Esta operación ha sido bautizada por la policía como la hora de la verdad, de alguna manera entendiendo la importancia que puede tener para las investigaciones. Fueron 3 órdenes de arresto contra colaboradores del expresidente, más de 30 allanamientos, y se espera que las requisas de la policía den lugar a nuevo material probatorio. El expresidente Jair Bolsonaro entregó su pasaporte este mediodía y no fue víctima, no fue alcanzado por un pedido de prisión preventiva. Muchos creen en el Supremo Tribunal Federal que no es hora de dar pasos apresurados. El expresidente no está obstruyendo las investigaciones y por eso va a continuar respondiendo en libertad, aunque privado de dejar Brasil. Se espera, claro, después de la operación de hoy, que haya nuevos elementos y nuevos capítulos en esta investigación. Pues haremos seguimiento a esta investigación. Marcelo Silva de Sousa en Brasil, gracias por estas informaciones. Y en Argentina, una diputada del partido del presidente Javier Milei presentó el miércoles ante el Congreso un proyecto de ley para derogar el aborto legal en el país. Una medida aprobada en diciembre de 2020 y en vigor desde enero de 2021 tras un debate que en su momento polarizó a la sociedad argentina. La iniciativa de la legisladora Rocío Bonacci fue rechazada por organizaciones pro aborto y feministas que la calificaron como una maniobra para distraer de la crisis económica que afecta al país. Sin embargo, aunque el presidente Milei se ha pronunciado contra el aborto, el gobierno argentino se ha distanciado de la propuesta de Bonacci, asegurando que se trata de una iniciativa personal de la diputada. Seguimos hablando de este tema con Mariana Romero. Ella es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y nos atiende a esta hora desde Buenos Aires. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tantas posibilidades de prosperar tiene este proyecto de ley presentado por la diputada Rocío Bonacci? Hola, buenas noches, mucho gusto. Bueno, nuestra evaluación es que este proyecto que inicialmente ingresa a la Cámara con el apoyo de 5 diputados del mismo partido de la diputada Bonacci, rápidamente ella fue desmentida respecto de haber obtenido esas firmas, respecto del apoyo que tiene para haber llevado adelante este proyecto y de la falta de consenso que tiene dentro de su propio, por lo menos, partido. Es así que, como dijiste, el presidente dijo que no era ni el momento ni estaba en la agenda de las prioridades. De todos modos, obviamente levanta la alerta de lo que puede llegar a ocurrir o de lo que puede ser la agenda. Esto no es bienvenido en una situación no solo de altísima conflictividad, crisis socioeconómica en el país, sino también porque en particular esta ley fue profundamente debatida, se participaron más de 1000 expertos, tanto, digamos, a favor del proyecto de ley como en contra del proyecto de ley, que peticionaron frente a la Cámara de Diputados y a la de Senadores para que esta ley se apruebe. No se aprobó en una primera instancia, 2 años después volvió a repetirse, y esta ley forma parte de una política pública que involucra no solo el aborto, sino también la prevención del embarazo en la adolescencia, la provisión de métodos anticonceptivos y la educación sexual integral.
Pues Rocío, Mariana Romero, gracias por hacernos este balance de lo que ha sido la propuesta de la diputada Rocío Bonacci allí en Buenos Aires, Argentina. Gracias, Mariana. A ustedes. Buenas noches. Y de Buenos Aires vamos a Ecuador porque allí la Corte Constitucional ha legalizado la eutanasia, convirtiéndose así en el segundo país latinoamericano en despenalizar el suicidio asistido después de Colombia. El fallo de la Corte Constitucional dictaminó que el artículo que penalizaba la eutanasia era inconstitucional y argumentaron su aprobación en aras de preservar los derechos de una vida digna. Esto permitirá a los médicos su aplicación sin ser acusados por homicidio. La Corte ordenó al Ministerio Público de Salud generar un reglamento para procesos de eutanasia y solicitó además un proyecto de ley que deberá ser debatido y aprobado en el Congreso en el plazo de 1 año. El tribunal tomó la decisión luego de estudiar la demanda de una mujer que padece una enfermedad incurable y mortal. Analizamos este fallo de la Corte Constitucional de Ecuador con el abogado y analista Juan Carlos Solines, a quien saludamos a esta hora en Quito. Juan Carlos, ¿qué reacciones se conocen allí en Ecuador a esta decisión? Con las buenas tardes para ti, por supuesto. ¿Qué tal, Carol? Un gusto estar aquí. Bueno, las reacciones han sido las propias de un tema altamente polémico, ¿no? Al igual que en los casos del aborto, del matrimonio igualitario, el tema de la eutanasia genera mucho debate, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito ético, moral, incluso religioso. Entonces, estas primeras reacciones han sido pues en esa línea. Hay cuestionamientos respecto al fundamento jurídico de esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional, porque en esencia lo que está es modificando el artículo del Código Integral Penal ecuatoriano en lo que se refiere al artículo 144, en lo que se refiere al homicidio simple. Y está diciendo que dentro de ese homicidio simple se exceptuará de calificarlo como homicidio cuando se produzca la intervención de un médico luego de una expresión directa del paciente o de la persona que desea que se le sea aplicada la eutanasia activa para terminar o interrumpir su vida. Entonces, en primer lugar, el debate jurídico es si es que la Corte Constitucional puede reformar leyes. En mi criterio no puede hacerlo, solamente está para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, y en este caso está modificando un artículo del Código Integral Penal para introducir esta excepción para que no sea penalizado la ejecución o la acción de una eutanasia activa. Esto plantea una serie de interrogantes, cómo se va a implementar esta decisión de la Corte, porque se ordena al Ministerio de Salud que haga un reglamento, pero la pregunta es, bueno, y si es que la expresión es a través de un familiar, porque la persona no puede expresar, ¿qué va a pasar con la voluntad del paciente que va a ser, digamos, en la que va a ser implementada la eutanasia? Sí. ¿O qué pasa con la objeción de conciencia de una institución? ¿No? ¿Puede una institución negarse a ejecutar un proceso de esta naturaleza? Ya. Son muchas interrogantes que abre este tema. Así es, son muchas interrogantes. Abogado y analista Juan Carlos Solines en Quito, Ecuador, muchas gracias por este análisis. Y ya está con nosotros en estudio Paco Furió, lo que quiere decir que es momento de pasar a la información económica para hablar ahora de aguacates. Aguacates y Super Bowl, menuda combinación, ¿eh, Carol? Pues cada vez que llega la Super Bowl en Estados Unidos se dispara la compra de aguacates mexicanos con los que los fans del fútbol americano acompañan sus nachos durante la gran final. A solo unos días del partido, un pedido del Senado estadounidense podría afectar el mercado de este fruto tan lucrativo para México. Y es que la Cámara Alta de Estados Unidos ha exhortado a la administración Biden a hablar con el gobierno mexicano para impedir que los aguacates cultivados en terrenos deforestados ilegalmente lleguen a mercados estadounidenses. Y citan un informe que documenta la tala ilegal de bosques en los estados mexicanos de Michoacán y Jalisco. El Senado dio un plazo de 45 días para que la Casa Blanca informe sobre este asunto. Por el momento se desconoce si esto afectará a las exportaciones mexicanas del oro verde, que cada año por estas fechas alcanza cifras récord.
Y Ana Nieto, ¿cómo de elevado es el coste medioambiental del apetito por el aguacate en Estados Unidos? Es importante, y más cuando se considera que no dejábamos de subir temperaturas inusualmente en estos meses. Pese al compromiso de Estados Unidos y México, entre otros países, para evitar la deforestación en estos tiempos de aceleración del cambio climático, se están desforestando amplias zonas de estos dos estados, Michoacán y Jalisco, según certifican Climate Rights International. Se reduce la biodiversidad en estas áreas clave para la reducción de gases de efecto invernadero y además se usa ilegalmente el agua de los acuíferos para este fruto que lo demanda de forma intensiva. Ese uso insostenible está perjudicando a la población de la zona, a los cultivos tradicionales del área y además de la vegetación autóctona. México ha producido aguacates desde siempre, pero no a la escala industrial que precisa la exportación a Estados Unidos, un país en el que el apetito por el aguacate se ha disparado, se ha multiplicado por 3 desde el año 2000, no deja de crecer. El 90% de los aguacates que llegan a Estados Unidos vienen de México. Perú es el segundo exportador, pero muy de lejos. 4 de cada 5 aguacates que se comercializan en Estados Unidos son de México. Y México también está abriendo, y con mucha fuerza, mercados en Europa, en Asia y en Canadá. ¿Y qué se propone, Ana, para atajar este problema y cuál sería el impacto en la venta? Pues 5 senadores han mandado una carta y una llamada de atención también al secretario de Estado, al de Agricultura y a la alta embajadora de Comercio, a los que proponen que, además de los controles de plagas en las certificaciones que son necesarias para la exportación, se incluya un informe sobre el impacto en deforestación y se deniegue el requisito que es necesario para la venta en el exterior a los cultivos en tierras recientemente deforestadas. Los senadores consideran que la mayor parte de los cultivos están en tierras que están legalmente dedicadas al cultivo del aguacate y que estos requisitos se pueden implementar sin necesidad de perjudicar ni a los consumidores ni a las ventas de México y con un impacto positivo para los agricultores que sí que cumplen la ley. De lo que se trata es de reducir el incentivo a la deforestación. Desde Climate Rights International, que es uno de los proponentes de este requisito, dicen que cuando las sanciones y las soluciones son simples y son baratas, no actuar por parte de un gobierno o por parte de las empresas es inexcusable. Gracias, Ana, desde Nueva York. Y en China los precios bajaron un 0,8% en enero en términos interanuales, el peor dato en más de 14 años. Se trata del 4º mes consecutivo de deflación en la segunda economía mundial. Un dato que ahora aumentará la presión sobre el gobierno para introducir más estímulos económicos. Las medidas, como el recorte de los tipos de interés y medidas para impulsar el crédito, han tenido poco efecto hasta ahora. A largo plazo, la bajada de los precios debilita la demanda, obliga a las empresas a recortar la producción e incluso podría llevar a despedir trabajadores. Gran contraste con lo que pasa en el resto del mundo. La inflación en China registra su mayor caída desde el 2009. Y hablamos sobre esto con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David. El problema es que la caída de los precios en China no es precisamente una buena señal. ¿Por qué? ¿Existe el riesgo de que China caiga en una espiral deflacionista? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, esa es la pregunta que hoy se hacen todos. En realidad no hay consenso entre los analistas de lo que puede pasar con la inflación, con los precios en el corto plazo en China. Algunos analistas apuntan que la caída de los precios en el mes de enero se debe sobre todo a la caída de los precios en los alimentos, especialmente la carne de cerdo, que es tan importante en la dieta china, pero creen que en el corto plazo ese problema se va a ir solucionando y que la caída de los precios podría haber tocado suelo en este mes de enero. Sin embargo, hay preocupación porque el gobierno sigue sin anunciar estímulos contundentes para la economía china y algunos creen que el problema podría continuar. El mayor riesgo, Paco, en estos momentos es que en el caso de que no se solucionase el problema, se podría acabar exportando a los mercados internacionales. Y, por ejemplo, las empresas chinas no quieren colocar sus productos porque han caído los precios en el mercado local. Podrían decidir exportarlos a otros mercados, aumentando la competencia y afectando negativamente a fabricantes o a productores en mercados locales.
José, otro de los focos de preocupación está en la caída de los índices bursátiles chinos. ¿Dónde está el origen de esta desconfianza entre los inversores? ¿Es por la caída de los precios? Bueno, ese es uno, Paco, de los motivos importantes, pero también está la preocupación por la caída del crecimiento económico, por el paro juvenil y también por la falta de claridad de cuál es el plan del gobierno chino para estimular la economía. Eso ha minado la confianza de muchos inversores. De hecho, entre el 2021 y el 2024, en torno a 6 billones de dólares se habrían esfumado de las bolsas y de los principales índices bursátiles en China. Gracias, José David, desde Frankfurt. Y seguimos ahora con más noticias. Así es, Paco, vamos a los Estados Unidos con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. El fiscal especial a cargo del caso en Estados Unidos concluyó que el presidente Joe Biden no debe ser procesado por haber retenido documentos clasificados. El material en su poder desde su época como vicepresidente incluía informes de inteligencia sobre asuntos de seguridad nacional. El fiscal especial describió a Biden como un hombre mayor con mala memoria, descartando presentar cargos en su contra. La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a examinar la inhabilitación electoral de Donald Trump por su presunto papel en el ataque del Capitolio el 6 de enero de 2021. La justicia analizará la validez de un fallo del estado de Colorado que excluye al exmandatario de las primarias republicanas de ese estado. La decisión podría tener consecuencias en las presidenciales de noviembre. Sin embargo, el máximo tribunal ya expresó su escepticismo ante la sentencia. Y en Islandia, un volcán ha entrado en erupción por tercera vez desde diciembre. Se observan columnas de lava levantándose sobre el cielo en el suroeste del país, justamente donde otra erupción amenazó a finales del año pasado con destruir la ciudad de Grindavik. Miles de residentes fueron evacuados en noviembre y aún no se les ha permitido regresar a sus hogares. Actualmente Islandia cuenta con más de 30 volcanes activos. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias.